El sol del mediodía caía a plomo sobre la tierra reseca cuando el destino decidió mostrar su cara más cruel, y al mismo tiempo su oportunidad más luminosa, en aquel camino polvoriento, donde el calor quemaba la piel y el silencio parecía gritar. Una joven caminaba con los pies heridos y la mirada rota, arrastrando un pasado que otros habían tasado como si fuera ganado. Ese día, cuando el polvo se levantó, con el paso de un caballo, y el viento sacudió su cabello como una bandera de resistencia, algo imposible estaba a punto de ocurrir. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo acto puede cambiar una vida entera, apoya este video con un like, deja tu comentario, compártelo y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan encontrando luz. La llamaban Alma Lucero, aunque pocos recordaban ya ese nombre. En el pueblo de San Jacinto del Norte, los nombres se desvanecían rápido cuando la necesidad apretaba. Alma había crecido entre sequías y promesas rotas, aprendiendo temprano que la pobreza no solo vacía los bolsillos, también endurece los corazones. Su madre había muerto joven. Su padre se había ido detrás de un trabajo que nunca regresó, y ella quedó al cuidado de parientes que la miraban como una carga. El día que la deuda se volvió impagable, alguien decidió que su destino podía venderse, medirse, intercambiarse. No como persona, sino como res. Así lo dijeron, así lo pensaron, así lo planearon. El mercado improvisado estaba vivo, a plena luz del día. No era un lugar oficial, sino una reunión de hombres curtidos por el sol, con manos ásperas y miradas que calculaban. El olor a cuero, a sudor y a polvo se mezclaba con el murmullo constante de ofertas. Alma estaba allí, de pie, sin entender del todo cómo había llegado a ese punto, sintiendo que el mundo había reducido su valor a un número. El sol iluminaba su rostro cansado, y aún así, había algo en sus ojos que no se rendía, dignidad silenciosa que se negaba a morir. Fue entonces cuando apareció Ezequiel Barrenechea, ganadero de la Sierra Baja, conocido por su trato justo con la tierra y con los animales. Ezequiel no era un hombre de palabras grandes, sino de acciones constantes. Había llegado al mercado buscando reses jóvenes para renovar su jato, nada más. Montaba un caballo castaño, llevaba el sombrero bien puesto, y los hombros cargados de años de trabajo honesto. No buscaba problemas ni milagros, pero el destino, caprichoso, se cruzó en su camino. Ezequiel vio a Alma entre la gente, y sintió una incomodidad que no supo explicar. No fue su belleza lo que lo detuvo, sino la injusticia evidente en la escena. Vio cómo la señalaban, cómo hablaban de ella, con términos que se usan para animales, cómo calculaban ganancias. Algo se rompió dentro de él. Recordó a su propia madre, una mujer que había trabajado la tierra hasta el último aliento, y comprendió que no podía seguir adelante como si nada. El calor del día parecía aumentar mientras Ezequiel avanzaba. Cada paso lo acercaba a una decisión que cambiaría más de una vida. En ese instante la historia dejó de ser solo de Alma y se convirtió en una prueba para el alma de un hombre. La injusticia, cuando se observa de frente, exige respuesta. Ezequiel actuó. No con gritos ni violencia, sino con una calma firme que sorprendió a todos. Hizo una oferta, no para poseer, sino para liberar. Puso sobre la mesa lo que pedían y más. No como compra, sino como ruptura de un pacto cruel. Los hombres dudaron, el murmullo creció, pero el dinero habló, y el silencio cayó. Alma sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, aunque el miedo aún la arrasaba. No sabía qué venía después, solo sabía que algo había cambiado. El camino hacia el rancho de Ezequiel fue largo y bañado por la luz del día. El sol acompañó cada paso, como si quisiera ser testigo de esa transición. Caminaba detrás del caballo, sin cadenas, sin órdenes, con una mezcla de alivio y desconfianza. Ezequiel avanzaba sin mirar atrás, respetando su espacio, entendiendo que la libertad empieza por no imponerla. El rancho se extendía amplio, con corrales bien cuidados,
árboles que ofrecían sombra generosa y un silencio distinto, lleno de vida. Allí, Ezequiel le ofreció agua, comida y un lugar donde descansar. No hubo promesas exageradas, solo respeto. Alma, acostumbrada a la dureza, tardó en creer. Cada gesto amable era una sorpresa, cada día sin amenaza una revelación. Con el paso del tiempo, Alma comenzó a ayudar en el rancho, no por obligación, sino por agradecimiento y necesidad, de sentir que pertenecía a algo digno. Aprendió a cuidar animales, a reconocer el ritmo de la tierra, a entender que la paciencia también es una forma de fuerza. El sol del día marcaba las horas de trabajo y también las de reflexión. Mientras el sudor caía, las heridas del pasado empezaban a cicatrizar. Ezequiel observaba sin intervenir demasiado. Sabía que sanar no es un proceso que se pueda acelerar. Veía cómo Alma recuperaba la postura, cómo su mirada se afirmaba. Había respeto mutuo, una confianza que crecía sin palabras. El rancho, testigo silencioso, se convertía en un refugio. Pero el pasado no desaparece fácilmente. El rumor de lo ocurrido en el mercado llegó a oídos del pueblo. Y con él, la sombra del juicio. Algunos criticaban a Ezequiel, otros sospechaban de sus intenciones. El día seguía siendo claro, pero la tensión se colaba como una nube pasajera. Alma sintió miedo de nuevo, temiendo que todo se desmoronara. Ezequiel enfrentó las miradas y los comentarios con la misma firmeza con la que trabajaba la tierra. No se justificó, no se escondió. Sabía que hacer lo correcto a veces implica caminar solo bajo el sol ardiente. Alma, al verlo, entendió que la valentía también puede ser silenciosa. El tiempo como el trabajo diario fue poniendo las cosas en su lugar. Alma demostró su capacidad, su honestidad, su deseo de construir. El rancho prosperó, no solo en ganado, sino en humanidad. Los días eran largos y luminosos, llenos de esfuerzo y pequeños logros. Cada amanecer era una promesa renovada. Alma empezó a soñar de nuevo, no con riquezas, sino con estabilidad, con respeto, con un futuro donde su valor no dependiera de la necesidad ajena. Ezequiel, sin buscarlo, se convirtió en el ejemplo de que un solo acto puede cambiar destinos entrelazados. La historia que comenzó con injusticia se transformaba en una lección de compasión. Cuando una sequía amenazó la región, el rancho también sufrió. El sol seguía alto, implacable. Fue entonces cuando Alma tomó iniciativa, proponiendo soluciones, organizando el trabajo, mostrando un liderazgo que había estado dormido. Ezequiel la escuchó y confió. Juntos enfrentaron la adversidad, demostrando que la dignidad compartida multiplica la fuerza. La comunidad, testigo de la resistencia, empezó a cambiar su percepción. Algunos se acercaron a ayudar, otros a aprender. El ejemplo se extendía como sombra fresca en un día de calor extremo. Alma ya no era vista como mercancía, sino como mujer íntegra, trabajadora, valiente. El día que el ganado volvió a pastar con abundancia, y el agua regresó al arroyo, el sol iluminó un rancho distinto. No solo había sobrevivido, había crecido. Alma comprendió que su destino no había sido comprado, había sido defendido. Ezequiel entendió que la bondad, lejos de empobrecer, enriquece. Si esta historia ha tocado tu corazón, regálanos un like, comparte el video y deja tu comentario. Tu interacción ayuda a que más personas crean en la fuerza de la humanidad. Alma, mirando el horizonte bajo la luz clara del día, supo que su pasado no la definía, que incluso en los momentos más oscuros, una mano extendida puede cambiarlo todo. Ezequiel, a su lado, siguió siendo el mismo hombre sencillo, consciente de que no había salvado a nadie, solo había elegido no mirar a otro lado. Antes de despedirte, comenta una palabra que represente lo que sentiste con esta historia. El sol continuó su camino por el cielo, testigo de un destino que se negó a ser vendido, y de un corazón que decidió hacer lo correcto cuando más importante.